Hola YouTubers, hoy vamos a hablar de una película que se titula Las vidas de Sing Sing y que cuenta una historia de enfrentamiento con la dura realidad, de superación y de conseguir los sueños en un lugar tan inhóspito como es una prisión. Sing Sing es una prisión legendaria en Estados Unidos, así que seguramente lo conoceréis, aunque sea por el nombre. Bueno, ese camino de redención que se supone que la película de Greg Quadar nos presenta es a través de la interpretación. En Estados Unidos, en algunas cárceles y en otros países del mundo, hay posibilidades de que los reclusos interpreten papeles en obras de teatro que ellos mismos gestionan de alguna manera y con la ayuda de especialistas que vienen del exterior. Bueno, pues en Sing Sing hay un programa de ese tipo. Y lo que nos cuenta esta película es cómo algunos internos pues se esfuerzan por conseguir salir adelante y de alguna manera conseguir cierta dignidad en un lugar donde ésta brilla por su ausencia. Y lo cierto es que es una historia interesante, cercana, sensible, pero a la que le falta, me parece, un grado de realismo. Porque veréis, esta historia se desarrolla en Sing Sing, pero no vemos nada prácticamente de Sing Sing. Vemos los locales donde los presos ensayan, vemos el patio y el comedor a veces, pero poquito. Y no tenemos ninguna relación con la vida carcelaria. Y no es algo que el director esté interesado en contarnos, más allá de los detallitos que los presos van soltando acerca de su trayectoria, de por qué están ahí, de lo que esperan, la posibilidad de una libertad condicional, el salir de ese infierno, como sea, pero son apuntes muy leves y desde luego muy poco representativos. Debo reconocer que el género carcelario ha dado grandes muestras de películas con algunos títulos muy interesantes, algunos los mencionaremos ahora a continuación, algunos, no todos ni mucho menos, pero sí me parece que esta película se queda un poco corta en ese acercamiento a una realidad como es la de la cárcel. De acuerdo, se acerca a la realidad de los presos que a través del teatro tratan de conseguir superar la situación, pero me parece que se queda de igual manera que hace un par de años vimos una película titulada El Triunfo, francesa, que contaba prácticamente la misma historia y que se quedaba igual de corta, porque hay como una necesidad en aquella y en esta de que los personajes sean positivos. Digamos que no son los peores elementos encarcelados allí, porque tienen una sensibilidad cuando menos artística y tienen que manifestarlo ahí. Pero tanta bondad y tanta sensibilidad y tanto buenismo me parece que no le hace ningún bien a la película. Por ejemplo, por mencionar otro film que se desarrolla en una cárcel y que tiene que ver con el teatro, ¿qué diferencia con César debe morir de los hermanos Taviani? Los hermanos Taviani ponen a los presos de una cárcel a interpretar el Julio César de William Shakespeare. Aquí también tienen que interpretar a Shakespeare. Al final a Shakespeare se utiliza para todo. Pero bueno, César debe morir es una auténtica obra maestra rodada por unos directores que ya estaban en la decadencia, pero que todavía tenían fuerza para hacer esa película, ¿no? Y bueno, por recordar algunas que a mí me vienen a la memoria, pues tenemos ahí Fuerza Bruta, del año 47, de Jules Dassin, que era una auténtica maravilla de película. En los años 40 se hicieron bastantes películas carcelarias, en líneas generales satisfactorias, pero Fuerza Bruta es seguramente la mejor. A mí hay una película que en realidad es un telefilme en origen en Estados Unidos, pero que en Europa se vio como película, que es La Casa de Cristal. La dirige Tom Gris, que es un cineasta medio, pero tiene guión de Truman Capote. Y cuenta una historia estremecedora, porque cuenta la historia de dos personas que entran a la cárcel al mismo tiempo. Una de ellas es un guardián que va con la idea de cambiar el sistema penitenciario, de hacerlo más humano, de acercarse a los presos. Y otro es un profesor universitario que ha matado a un conductor que ha atropellado a su mujer en un momento de nubilación y se ve arrastrado a estas circunstancias. Bueno, lo que se va contando a lo largo de la película y cómo termina es verdad que te deja el ánimo bastante desolado, pero yo creo que se acerca más a la realidad que cosas como Las vidas de Sing Sing. No olvidemos que la mejor película, o la mejor considerada de las películas en IMDb por los usuarios, es Cadena Perpetua,
una película carcelaria que tuvo mucho éxito en su momento, basada en un relato de Stephen King y que, bueno, pues sigue siendo muy recordada con la historia de ese hombre que hace un agujero en la pared y tapa con pósters de actrices famosas. El mismo Fran Darabont, que dirigió esta película, después hizo La Milla Verde, también basada en una novela de Stephen King con Tom Hanks como protagonista y que, bueno, pues es una película que igual no es tan buena como Cadena Perpetua, pero que está ahí. Recordables, pues son La Fuga de Alcatraz, por ejemplo, con Clint Eastwood, dirigida por Don Siegel, o El Expreso de Medianoche, de Alan Parker, que cuenta la historia de un americano atrapado en una cárcel turca, El Hombre de Alcatraz, de John Frankenheimer, que hizo que Burt Lancaster interpretara uno de los papelones de su vida con aquel aficionado a los pájaros que desarrolló su afición desde una celda. El propio Frankenheimer haría después Contra el Muro, que cuenta los sucesos de Ática, la cárcel de Ática, donde entró la Guardia Nacional y creó una auténtica masacre a principios de los años 70 y que también es una película muy meritoria. Bueno, y entre este tipo de historias pues estarían La Gran Evasión, que es un campo de concentración, no una cárcel, Traidor en el infierno, de Billy Wilder, que cuenta también una historia en un campo de concentración que mezcla un poco con la comedia. Tenemos Celda 211, de Carlos Monzón, con mala madre abanderando un motín muy, muy importante, La Leyenda del Indomable, que hizo Stuart Rosenberg con Paul Newman, y después Brubaker, que hizo con el colega Robert Redford, que son dos películas carcelarias que tuvieron en su momento mucho éxito. La Colina, de Sidney Lumet, que es una cárcel para militares, con Sean Connery como protagonista, y también La Última Fortaleza, donde Robert Redford es un militar que está encerrado y se enfrenta a James Gandolfini, que es el alcaide del lugar. Bueno, otras películas serían Un Profeta, de Jacques Audiard, que me parece una auténtica maravilla, la mejor película de Audiard, que ahora está tan de moda con Emilia Pérez, pero que me parece una gran historia. La Fuga de Segovia, que hizo Imanol Uribe sobre un hecho real de presos en la cárcel de Segovia que consiguieron escaparse, algunos pocos, pero bueno, es una historia casi de aventuras. Y tendríamos por otra parte las películas de Héctor Babenco, por un lado Carandiru, que es la historia de una prisión superpoblada en Brasil y que tiene su correspondiente motín, y por otra parte El Beso de la Mujer Araña, que cuenta la historia de dos presos, uno político y otro encarcelado por escándalo público, y que van entremezclando sus historias y sus sentimientos. Bueno, esto es una pequeña muestra. Está La Evasión, de Jan Becker, o está Un condenado a muerte se ha escapado, de Bresson. Son películas que han pasado a la historia y yo creo que Las vidas de Sing Sing no lo va a hacer. Yo sé que va a tener muchos premios porque es un asunto que alcanza el corazón de la gente y que le hace sentirse sensible hacia esa problemática, pero me parece que cinematográficamente no aporta demasiado, a pesar del montaje, que me parece valioso, no tanto la filmación, sino el montaje. Y por otra parte, pues parece que le falta hondura y casi diría yo un auténtico sentimiento, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos ahí. Espero que si vais al cine os guste, y si vais a ver cualquiera de las películas que he mencionado, las disfrutéis, porque la verdad es que todas ellas, todas merecen la pena.